0538 de 2022 de este año, por favor, la siguiente, en el cual se han ajustado ciertos aspectos del procedimiento para pues, precisamente mejorar esas instancias y digamos que la coordinación interinstitucional entre las dependencias tanto internas como externas de la alcaldía. Como mencioné, pues el decreto 0538 es el último que ajustó el procedimiento, pero el procedimiento digamos que arranca cuando en el año 2014 se adopta el POT, el Acuerdo 0373 de 2014. Una particularidad que tenía el procedimiento definido en el POT es que los planes de ordenamiento zonal se adoptaban por acuerdo municipal. Resulta que, y es lo que mostramos en el cuadro de la izquierda, ninguno de los planes de ordenamiento zonal que estaban dispuestos en el municipio ni siquiera arrancó trámite con esta característica. Tuvo que definirse de todas maneras, el POT definía que en un marco de un corto plazo, creo que era 1 año o 2 años, tenía que definirse el procedimiento por acuerdo. Sin embargo, y este procedimiento se define con el decreto 0875 de 2017, en el cual se hizo de la mano de la corporación con la CBC. Sin embargo, quedaron algunos aspectos por definir y arrastró, que posteriormente en un trámite, digamos que con este, que es el POZ, se identificó que no era la mejor forma de hacer coordinación, y el problema del 0875, o digamos que la particularidad es que arrastra, pues no podía ser de otra forma diferente, la condición de que fueran adoptados por acuerdo municipal. Eso implicaba, por supuesto, presentar el proyecto de acuerdo ante el Consejo en las sesiones ordinarias para que hiciera todo su trámite y al final pues poder llegar a la adopción de este instrumento. Digamos que la experiencia que nos dio la adopción del PIMU, donde son aspectos tan técnicos que el Consejo señaló que ya eran tema muy técnico, que ellos no veían cómo opinar o cómo pues sí, aportar pues al acuerdo y pues poder tomar decisiones sobre él, llevó a que en este instrumento en particular, el PIMU, se definiera que fuera por decreto municipal. Digamos que a partir de eso también se hizo una sentencia ante el Consejo de Estado, se llevó ante el Consejo de Estado, lo que decantó al final en una sentencia que definió la nulidad del artículo 431, que es el que define el procedimiento y es donde está en el POT, que dice que debería ser a través de acuerdo municipal. Esta sentencia, que es del 2019, modificó, digamos que nulitó parcialmente esa condición, señalando que debe ser a través de un decreto. Le da la facultad de esa al alcalde para que sea a través de un decreto municipal que se adopte este procedimiento. Con el decreto 602 de 2018, y me quedó mal la fecha, del 2019 también, se hizo la modificación del 0875 para que quedara de esa forma y quedó, digamos que reglamentado el procedimiento, definiendo que es por decreto municipal. Sin embargo, en la concertación, en el proceso de la coordinación interinstitucional, en especial cuando llegamos a concertación, nos dimos cuenta entre la corporación y nosotros que sí había un paso que hacía falta, y eso llevó a una modificación del procedimiento que, como mencioné, este año
lo realizamos en el decreto 0538. Un aspecto que me parece relevante mencionar es los planes de ordenamiento zonal. No sé si recuerdan, en el acuerdo 069 había una figura que era se me escapa, el régimen diferido. Muchas gracias. ¿Qué pasó con la presentación? Entonces, si recuerdan, el régimen diferido eran zonas por fuera del perímetro urbano que quedó en una condición suspensoria de la normativa mientras se hacían unos estudios de detalle, mientras se hacían una cantidad de cosas para tomar decisiones. Cuando se adopta el acuerdo 0373, se define que estas zonas que quedaron, pues pasan a ser suelo rural suburbano, ya tienen una norma definida como suelo rural suburbano en el POT, y unos sectores que se identificaron desde el acuerdo 373, desde el POT, se identificaron para una posible aplicación de este instrumento. Este instrumento lo incorpora al plan de ordenamiento territorial para poder generar una mejor, digamos, normativa, pero a partir de estudios ambientales y estudios de detalle, los que no se pudieron hacer en régimen diferido, para mejorar por un lado la norma, pero por otro mejorar también las condiciones de protección ambiental de estos suelos. Entonces, digamos que en el principio de equilibrio, de reparto equitativo de cargas y beneficios, esa condición está. Usted estudia en detalle este suelo, me define las condiciones ambientales específicas que tiene esta particularidad los suelos, y digamos que en contraprestación a eso es posible acceder a una mejor norma. Los suelos rurales urbanos pues están marcados aquí. Está de norte a sur, el Menga, Chipichape, Mameyal 1 y 2, La Riberita, y Pance, que tiene de 1 hasta 6 sectores con esta posibilidad de realizar planes zonales, planes de ordenamiento zonal. Siguiente, por favor, Germán. Esto ya lo mencioné un poco, es la transición de esta norma, lo que implica un suelo rural suburbano, es la transición entre el suelo urbano y las zonas de regulación hídrica y de protección sostenible. Entonces, donde se comparten, donde hay una mezcla de baja intensidad de usos urbanos y rurales. Y aquí hago un hincapié con respecto al instrumento. El instrumento de ninguna manera incorpora suelo rural a suelo urbano, es decir que con el plan de ordenamiento zonal, una vez adoptado, continúa siendo un suelo rural con un instrumento de planificación que le permite acceder un poco más a una edificabilidad y a una norma un poquito mejor. Sin embargo, no es, y en esto pues soy totalmente claro, no llega a las intensidades y a la norma urbana que tiene todo el resto del suelo. Entonces, ¿qué permite el POS? Acceder a una vivienda multifamiliar en altura, es lo que condiciona el plan de ordenamiento zonal. Lleva comercios y servicios que son usos complementarios, pero con una intensidad un poco mayor, y esta intensidad está condicionada al umbral de urbanización, que es la máxima densidad que pueda otorgar la corporación. Es una competencia que tienen las autoridades ambientales para definir esos umbrales de urbanización en suelo rural. Siguiente. Entonces, esta es la comparación de lo que teníamos a lo que hoy estamos. En la izquierda, si me excusan si está chiquitico, yo les voy contando el procedimiento que estaba hasta el año pasado, y en la derecha son los ajustes que tuvimos. Perdón. Básicamente, una gran diferencia está en el inicio del plan de ordenamiento zonal, donde
el particular, como estaba el procedimiento, el particular tenía que ir tanto a planeación como a la corporación, tanto a la CBC como a planeación, a pedir por un lado las determinantes ambientales y por otro las determinantes territoriales, y las dábamos de manera independiente. Entonces planeación otorgaba unas determinantes territoriales a partir de todas las condiciones que estaban dispuestas en el POT, y por supuesto con una articulación primaria con las entidades, tal como lo hacemos con los planes parciales. Por su parte, pues la corporación, simplemente el particular llega a la corporación o llegaba, solicitaba determinantes, la corporación expedía las determinantes. Solo se dio un caso, que como menciono es este del Pochipichape, donde la CBC otorgó determinantes y definió un umbral de urbanización, definiendo una densidad que para este caso fue de 67 viviendas por hectárea. Ese sería el umbral máximo de urbanización que permitiría la corporación. ¿Qué modificamos? No, concentremos todo en planeación, y esto lo hicimos de la mano tanto con jurídica de la alcaldía como la CBC, y por supuesto pues con planeación, con todas las, digamos que los equipos de trabajo de planeación. Entonces definimos, que el particular solicite en planeación las determinantes. Nosotros verificamos que haya un cumplimiento de legal y de debida forma, llegando, me excusan, yo me siento acá y voy señalando. Sí, me adelanté, qué pena. Llega planeación y muchas gracias. Listo. En planeación verificamos que haya un cumplimiento en legal y de forma, e iniciamos el proceso de concertación ambiental, donde muchos de ustedes seguramente les ha llegado en planes parciales, y seguramente les ha llegado el de post-Menga, que hace poco arrancó también con la solicitud. La solicitud de determinantes específicas desde cada uno de sus componentes técnicos que puedan aportar a la definición de unas determinantes tanto territoriales como ambientales, para que el particular vaya y formule el POZ. Entonces aquí, cuando nos llegan las determinantes, nosotros pues verificamos que esté legal y de debida forma, y de aquí enviamos a la corporación para que ellos revisen y definan unas determinantes, así como el resto de las entidades, ustedes que están aquí presentes, en Cali, Metro Cali, movilidad, etcétera, etcétera. Una vez se da, se tiene pues los conceptos de ustedes, compilamos y emitimos unas solas determinantes. Listo, tranquilo. Con las determinantes, pues ya el formulador va a su proceso. No, yo ya había pasado, pero va al proceso, va, formula y radica en planeación nuevamente. Llegamos, hacemos una revisión que esté radicado completo, con legal y de forma, y de allí damos, por un lado, conocimiento a la corporación, a la CBC, que digamos que es un punto, y digamos que lo damos un poco, no de un lado, sino como un punto especial, porque pues las determinantes ambientales, y como mencioné, el tema ambiental dentro del proceso es prioritario. Así como se le da conocimiento a los demás organismos que emitieron determinantes, para que poderlos vincular y recibir de ustedes ya no solo las determinantes, sino recibir observaciones al documento que nos ayuden, pues que podamos compilar después en un documento de observaciones, para que el formulador pueda realizar los ajustes que correspondan.
En el proceso anterior no estaba así, simplemente llegaba planeación revisaba, no estaba, digamos que este paso de vincular a las demás entidades, por ende pues planeación era quien revisaba acorde con lo que estaba en el POT, revisaba digamos que todos los componentes tanto de tránsito, tanto de servicios públicos, espacio público, etcétera, etcétera, y nos pronunciábamos. Que así está. Hoy estamos en esta instancia con el POT Chipichape. La idea hoy con esta reunión es participarles a ustedes de la formulación, mostrarle cada uno de los componentes para que tengan conocimiento. Al final del día les vamos a dar un enlace, al final de la reunión, perdón, les vamos a dar un enlace con el cual puedan acceder a toda la documentación de la formulación, con la cual ustedes puedan proceder a revisar desde cada uno de sus componentes. Por supuesto se concentrarán porque es una documentación extensa, se concentrarán en los aspectos particulares pues, de cada organismo, de cada dependencia. Aquí fue donde encontramos el meollo, digámoslo de esta manera, con la corporación, porque el procedimiento anterior definía que el particular primero debía ir a la corporación a hacer la concertación ambiental. Una vez concertaba, una vez hacía su concertación, obtenía la viabilidad técnica por parte de la CBC, y ahí sí, paso seguido, radicaban planeación para poder continuar su trámite. La corporación, a pesar de que este primer decreto, el 875 de 2017, se hizo de la mano con ellos, en la revisión ellos dijeron, pues nosotros no podemos concertar con un particular, nosotros necesitamos que llegue de manera oficial, de manera institucional. Por ende, la radicación que se hizo en su momento en 2019 para el POT Chipichape, la corporación no concertó, sin embargo sí dio algunas observaciones que Germán ahora nos ampliará un poco el tema, pero quedó allí. Entonces quedó un proceso en el aire, no concertaron, y en buena medida ese fue el motivo mayor que nos llevó a hacer la modificación del decreto, y por supuesto se aprovecha pues esa coyuntura, digámoslo así, para mejorar no solo esa fase con la corporación, sino con todas las demás entidades, y pues como mencioné, ese es el motivo que hoy los tiene aquí sentados. Finalmente, pues después de observaciones pasa ya a... digamos que en el trámite hoy vigente, una vez planeación haya dado un concepto favorable al proyecto, allí sí se envía a la CBC, un paso, aquí la corporación, si bien se le envía la documentación, y mañana tenemos una mesa de trabajo similar a esta, solo con la CBC, para que ellos conozcan el proyecto y vayan pues teniendo conocimiento del mismo, incluso pues si hacen alguna interpelación o alguna observación, pues bienvenida sea, pero no es en la instancia de concertación. La concertación vendría posterior a la viabilidad de planeación, donde ya una vez aprobado el proyecto en planeación se remite a la CBC allí sí hace todo su trámite de revisión para llegar al concepto de concertación, y allí pues muy similar al trámite de planes espaciales, el proyecto de decreto se remite a revisión jurídica de la alcaldía, y posteriormente, una vez esté viabilizado, pasa a la adopción por decreto con la rúbrica del alcalde. Yo creo que ese era el contexto que quería dar para explicar el por qué estábamos hoy aquí reunidos, y le doy la palabra a Germán para que continúe y haga la presentación del POC. Muy válido. Sí, para conocernos quiénes estamos aquí, pues cada uno, no sé si quieren con micrófono o levantar un poco la voz. Buenos días a todos, Esteban Angulo, de Planeación Distrito. Buenos días, Sandra Tenorio, de Inversiones Siglo XXI. Buenos días, Nelson Manuel, de Planeación. Buenos días, Isabel
mi nombre es Marlon Landazuri, de la Unidad de Bienes Inmuebles, alcaldía. Buenos días, mi nombre es Lina María Clarete, de la Unidad de Bienes. Buenos días, soy la ingeniera Luz Colombia Ayala, de Infraestructura. Buenos días, mi nombre es William Rojas, de la Secretaría de Vivienda e Infraestructura. Buenos días, soy Diego Garcés, de Secretaría de Vivienda Social y Agro. Buenos días, mi nombre es Óscar Arbeláez, de C3 Construcciones, uno de los promotores del proyecto de los centros. Buenos días, Juan Gabriel Sánchez, de C3 Construcciones. Buenos días, Harley Gómez, de C3 Construcciones. Buenos días, mi nombre es Mauricio Muñoz, funcionario del Cargo. Buenos días, Ana Carolina Mazo, de Planeación Cali. Isabel Cristina Leyes, buenos días, de Planeación Cali. Marino Ramírez, de Planeación. Andrés Prieto, geólogo de planeación. Alexandra Banda, geógrafo de Planeación. Buenos días, Fernando Martínez, Planeación Municipal. Buenos días, Jefferson Correa, Planeación Municipal. Buenos días, María Elena Domínguez, ingeniera de Planeación Municipal. Buenos días, Jaime Ramírez, de la firma Abogados Prieto Carrezosa, asesores de Carvajal en este trámite. Buenos días, Victoria Sierra, de la Agencia Cultural Comunidad de Cali. Y buenos días, yo que no me presenté me excuso, Álvaro Díaz, de Planeación Municipal, coordinador del equipo líder también del equipo de planes espaciales y de educación. Gracias, buenos días, Germán Castellanos, asesor de Carvajal y de C3 y Siglo XXI, empresas que son promotoras de la iniciativa. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Voy a hacer una presentación resumida, porque obviamente esto tiene en cada uno de los temas la profundidad que requiere un instrumento de planeación como el que estamos analizando. Realmente con este ejercicio se construye una pieza de ciudad muy importante y prácticamente después de, yo diría, un poco más de 3 años en que ya pasamos en una estancia muy importante con la CBC, se requiere volver a reformular el proyecto para darle respuesta precisamente a esas determinantes ambientales. Y eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Le agradezco desde luego a la Alcaldía de Cali, a la Secretaría de Planeación, porque ha estado muy pendiente de este proceso. También entendemos que es muy importante para la ciudad que los planes de ordenamiento zonal avancen. Pues es un instrumento previsto desde 2014 y muy seguramente pues esta es una gran oportunidad. Entonces, la presentación como está, digamos, planteada. Primero, un ejercicio general de localización, o sea, nos vamos a ubicar todos en dónde estamos y por qué estamos haciendo esto. Segundo, en qué consiste la formulación del proyecto, cuáles son sus componentes, que además nos dimos cuenta que esto no era solamente una pieza de 220 hectáreas en la ladera del Cerro Tres Cruces, Bataclan, sino que hace parte de un ecosistema ambiental mucho más complejo. Eso es lo que vamos a explicar. Y cómo ese ecosistema ambiental y esa complejidad requieren una solución especial desde el ordenamiento zonal. Entonces, bueno, lo otro que también nos parece muy importante compartir con ustedes es lo siguiente. Desde el equipo de promotores vemos la oportunidad de que a escasos 14 años de que se cumplan los 500 años de la fundación de Cali, enmarquemos esta iniciativa con ese nombre, Cali Quinto Centenario. Curiosamente tiene las iniciales de la CBC. Les digamos que creo que puede ser un tema importante en el sentido de que esta foto habla sola. El entender que los cerros tutelares de Cali tienen unos valores ambientales importantes que deben ser tenidos en cuenta en el momento del desarrollo que eventualmente se pueda dar en algunos de estos sitios, nos da la razón de esta iniciativa. Esta foto la encontramos en los archivos, seguramente ustedes la conocen, esto es del año 86 aproximadamente, y nos causó mucha inquietud ver cómo desde ese entonces el ecoparque Bataclan estaba perfectamente definido en la cartografía de la ciudad. No solamente
ese sistema verde, sino el complementario del Cerro de Cristo Rey, y desde luego, pues todos los, digamos, lo que se denominó después la estructura ecológica principal. Sin embargo, lo que más lo que más nos llamó la atención es esa relación que se ha perdido entre los cerros tutelares de Cali y el valle del río Cauca. Y empezamos a analizar cómo a través del río Cali y su relación con la quebrada del Chocho detrás de la colina del ecoparque Bataclan Tres Cruces, se genera un sistema ambiental de una gran importancia, con una gran cantidad de quebradas y cuerpos de aguas que tributan al río Cali y por ende a la cuenca del río Cauca. Y en esa estructura ecológica es donde nos encontramos inmersos. Nos dimos cuenta, a partir de las recomendaciones de la CDC, que no estábamos solos, que esto no era un lote grande de 220 hectáreas, sino un ecosistema muy rico y muy complejo desde lo ambiental, donde además no solamente confluyen los cuerpos naturales, sino confluyen ya infraestructuras consolidadas como son la línea del tren y el corredor verde ferroviario que está en proceso y proyecto, y lo mismo iniciativas de la alcaldía como la avenida Sexta como proyecto urbano y de recuperación de espacio público. Entonces, cuando se empiezan a sumar todas estas iniciativas, y aquí aparece esta que por cierto es una iniciativa desde la CBC a través de un concurso con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de entender el corredor del valle del río Cali como un bioparque y un museo vivo, pues nos dimos cuenta que tenía toda la lógica del caso si se entiende esa iniciativa como complemento de lo que es el pozo, Chipichape Golondrinas. Me explico. Esas dos piezas, ese rectángulo importante de aproximadamente 6 kilómetros, si no estoy mal, unido con lo que se está planeando a nivel de planificación intermedia, este es el POZ, que es realmente el filtro entre todo el ecosistema del ecoparque Bataclan, las quebradas afluentes del río Cali y el río Cali desembocando al Cauca, es lo que le dan sentido a la pieza urbanística que se pretende desarrollar. Y esa nueva visión del desarrollo urbano, desde lo ambiental como premisa, pues es la que nos pone hoy en esta mesa y la que nos hizo repensar la manera de formular el POZ. Vuelvo y les comento, para nosotros, el equipo formulador, esto no es un lote grande, es una pieza muy importante de un ecosistema urbano que debe tener en cuenta un vecino poderoso en todo el sentido de la palabra, que es el Cerro Tres Cruces y el ecoparque Bataclan, y una ciudad consolidada al norte que se encuentra entre la ribera, la ladera el borde de esa ladera y el valle del río Cali. Con ese enfoque empezamos a reflexionar sobre la ciudad y sus cerros. O sea, los cerros de Cali requieren ser repensados, así como lo están haciendo ustedes con el proyecto de Cristo Rey. Creemos que el Cerro Tres Cruces también presenta una oportunidad muy importante de trabajo, además porque pasan varias cosas. O sea, estamos tal vez en uno de los sectores más privilegiados desde el punto de vista de las visuales sobre el valle del río Cauca, pero al mismo tiempo uno de los sectores más vulnerables para la velocidad de los asentamientos y desarrollos informales que nos aquejan en todas las ciudades colombianas y latinoamericanas. Y esto es precisamente por la ausencia de que los instrumentos que tenemos desde el Estado son muy lentos en dar respuesta a las necesidades urbanas. Y es algo que nos preocupa. Entiendo que también preocupa como política pública a esta administración que esto no se siga dando, y precisamente el POZ es un proyecto de ciudad que hoy nos pone en esta mesa. ¿Qué esperamos nosotros de ese proyecto?